Porfirio Díaz fue uno de los presidentes más importantes en México, no nada más porque duró 30 años en el poder, sino porque con sus influencias francesas, italianas y europeas, trató de traer a México la educación y la cultura, mediante la pintura, mediante la escultura, mediante lo más importante y que hasta ahora conservamos, es la infraestructura y la construcción de templos artísticos, como por ejemplo el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes es uno de los edificios más importantes en México y en Latinoamérica debido a la riqueza cultural y estructural que tiene el edificio. Tenemos que en la época porfiriana precisamente se crearon diversos monumentos y diversos edificios con una riqueza cultural bastante importante. En varias partes de nuestra república tenemos catedrales, tenemos edificios, museos, teatros, y estos mismos fueron creados con la finalidad de hacer crecer nuestra cultura y nuestro arte, nuestras bellas artes en México. Todo esto gracias a Porfirio Díaz. Después del movimiento de lo que fue la Revolución Mexicana, se empezaron a crear diferentes ideales y diferentes técnicas artísticas, además de que empezó a revalorizarse toda la cuestión cultural. Por lo tanto, empezaron a crearse diferentes movimientos artísticos con la finalidad de una expresión o de generar un cambio dentro de nuestra sociedad. Y dentro de estos cambios encontramos de uno de los más importantes, que es el muralismo mexicano, del cual vamos a estar hablando en este video. Tenemos precisamente que el muralismo pues habla precisamente sobre estas cuestiones sociales, culturales y políticas que se fueron creando y dando con el paso del tiempo. Pero algo que lo hace todavía más característico a este movimiento artístico es de que se trasladó todo lo que es la parte de la pintura en caballete, en hojas o en diferentes materiales que podían ser más pequeños, pues se dio una dimensión bastante importante y sumamente grande, ya colocándolo en varios edificios, en varios paredes, en varios murales, de ahí precisamente el nombre del muralismo. Fueron la revolución y los cambios que en ella partieron lo que hizo posible el surgimiento del esplendor del muralismo como tal. Y como nos damos cuenta en el ejemplo que está aquí arribita, nos damos cuenta que precisamente estos murales se llevaron a edificios públicos, a la historia, ideología de México, nuestra identidad, y fue retomada con muchísima riqueza del pasado, con tradiciones y México prehispánico. En sí no había muchos exponentes del muralismo mexicano, sino que se fueron dando conforme al tiempo. Por ejemplo, este gordito simpático que tenemos de este lado, alguno de nosotros lo debe conocer. Lo vemos en los billetes de 500 pesos. Bueno, en los antiguos, porque ahorita ya está Benito Juárez. Pero este chavo, este pintor, hablamos que es Diego Rivera. Diego Rivera, además de conocerlo por hacer sufrir a nuestra queridísima Frida Kahlo, tenemos que fue un pintor muralista súper importante en la época, ya que él venía de Europa. Él estuvo estudiando en Europa, incluso tuvo amigos como Picasso, como diferentes pintores europeos, de los cuales trajo esa cierta influencia a México y comenzó a hacer sus murales. Sin embargo, se dio cuenta que la cuestión europea y la cuestión internacional, pues en México era totalmente diferente y empezó a crear su propia modalidad del muralismo mexicano. Por ejemplo, esta pintura, si nos damos cuenta, está hablando sobre la clase mestiza, sobre la clase indígena, donde actividades cotidianas o del día a día o cuestiones sumamente normales, pues Diego Rivera las romantizó y las hizo muy a su estilo. No hablamos únicamente sobre la piel mestiza o sobre la gente mestiza, la gente proletariada, sino que hablamos también sobre un impacto visual, un impacto social y cultural que empezaron a movilizar lo que es el muralismo mexicano. Si se dan cuenta, tenemos una pintura un poco más agresiva, un poco con más colores, con texturas diferentes, pero básicamente el muralismo mexicano pues nace precisamente de esta necesidad de expresión sobre aquellos grupos que no eran escuchados, que no eran privilegiados o sobre un mensaje en específico.
Nos damos cuenta que el nacimiento del muralismo mexicano fue después de la Revolución Mexicana, es decir, alrededor de 1910 a 1940, que es la época en la cual empezó a transformarse y empezó a evolucionar esta parte del muralismo mexicano, teniendo como principales propulsores lo que era Diego Rivera, lo que era Siqueiros, lo que era Clemente, entre otros pintores muralistas, pero en cuanto a la temática fue cambiando. Por decir, en México y en varias partes de nuestro país tenemos diversos murales. Por ejemplo, aquí tenemos un mural que ya es con una temática más moderna, colores más vibrantes y con técnicas totalmente diferentes. Sin embargo, el muralismo mexicano es muy propio de nuestro país y es un tipo de pintura bastante emblemática de nosotros y que tiene una diversidad de significados. Podemos colocar diferentes colores, diferentes mensajes, diferentes técnicas, pero aún así vemos que el muralismo mexicano es uno de los más importantes